formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta ¿En dónde estamos? Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a la República Oriental del Uruguay. Una mañana de viernes, una mañana que podemos calificar de linda, cromáticamente linda. Pero en materia de temperatura no tanto, unos 15 grados de este día soleado, pero hay humedad. Con humedad, con una sensación extraña, al menos en mi caso corporalmente, donde no sabes si es frío, si es incomodidad. Está raro el estado del tiempo hoy, pero a su vez está en el contexto del invierno, por supuesto. Bueno, les comunico a todos aquellos que recién sintonizan con el programa, no aquellos que ya nos conocen, que afortunadamente son una cantidad, realmente son una cantidad. Agradecemos que nos sigan ya hace tiempo, que tengan esta expectativa para con nuestra propuesta periodística. En redes, realmente los algoritmos marcan una altísima tasa de seguidores. Y eso es importante para los que hacemos esta tarea, no por el hecho en sí, sino porque vamos entendiendo que hay interés, que tiene repercusiones lo que uno dice, para bien, para mal, para corregirlas, incluso, para pensar cosas que de pronto muchos ciudadanos, muchos compatriotas no las han logrado pensar o establecer en su pensamiento crítico. Esa es la propuesta del programa, apostar a un periodismo de pensamiento crítico, a un periodismo de análisis. Y repito, un periodismo que no te diría que brilla por su ausencia, pero que tiene sus carestías, ¿no? Es un periodismo franciscano, el periodismo de análisis serio, de información, inclusive serializada, organizada. Es realmente un periodismo franciscano, el periodismo de análisis de nuestro país. Y no precisamente por convicción religiosa, sino por la calidad, digamos, de su situación, de la economía del periodismo de análisis. Vamos a seguir hoy con el tema del Estado de Derecho y la paz, que están vinculados indisolublemente. El Estado de Derecho en sí tuvo ese propósito histórico, de acuerdo a sus pensadores, a aquellos filósofos llamados de la modernidad, inclusive llamados de las nuevas ideas también. Por el fin del siglo XVIII, siglo XIX, se iba hablando de las nuevas ideas, algo así como una New Wave de aquel siglo XIX, que planteaba formas distintas de gobierno y que planteaban ya en el siglo XVIII la emancipación de aquellas monarquías tremendamente caprichosas, arbitrarias, despóticas. Y por supuesto que se va a dar un gran ejemplo mundial, quizá impensado para la Europa de aquellos siglos, con aquella revolución en los Estados Unidos que cuaja o consagra en una declaración universal, la Declaratoria de Filadelfia, planteando así la importancia de una constitución, de una declaración contractual mediante la cual los ciudadanos de ese Estado, de ese país, se comprometían a vivir bajo ese modelo de organización política, ese bios politikos del que habló Platón y que nos diferencia como seres humanos respecto al resto de los animales. ¿Y cuál era ese bios politikos que planteó, esa organización política que planteó los Estados Unidos? Una democracia republicana, liberal y federal. Eso va a tener sus réplicas en Europa, pero con mucha dificultad, hasta que en un proceso, si vos querés, largo en términos de siglo, pero muy cortito en términos de milenios, se va a ir dando entonces lo que hoy consideramos que es, por lo menos muchos de nosotros, el pan nuestro de cada día, el Estado de Derecho. A pesar de haber vivido en nuestra adolescencia aquella fractura terrible del régimen dictatorial o régimen de facto cívico-militar. Pero una vez vuelta a la democracia, Uruguay retoma el sendero que le es natural, ese ADN. Sin embargo, hay ciertos resquebrajamientos, y en esta época lo vamos viendo eso.
Yo quiero compartir contigo lo que dice el artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas, que afirma que uno de los propósitos de las Naciones Unidas consiste en lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. El Estado de Derecho asegura que el derecho internacional y los principios de la justicia se aplican por igual a todos los estados y se cumplen en condiciones de igualdad. Prima acá el principio de la igualdad ante la ley, que está consagrado en nuestra Constitución en el artículo 8. Todos somos iguales ante la ley. Ese es uno de los principios rectores o paradigma de una concepción republicana de gobierno. La igualdad ante la ley. El gobierno no es de un monarca, el gobierno no es del arbitrio de un partido político, de un partido único, no es un gobierno caprichoso, sino que es un gobierno instituido de acuerdo a ese gran pacto racionalizado, debatido, deliberado en un plebiscito, la Constitución de la República, la forma que los uruguayos nos dimos para vivir organizados políticamente como sociedad civilizada. Pues bien, ayer nos comentaba la escritora Mercedes Vigil que ese principio, precisamente, esto que te acabo de decir, que parece tan obvio, parece tan básico, y parece tan necesario como el aire para respirar, va dejando de ser un principio tan protagónico o tan referencial en las organizaciones sociales de este mundo, en el hoy por hoy. Ese principio de igualdad va siendo resquebrajado, va siendo, si vos querés en términos más químicos y orgánicos, va siendo intoxicado, va siendo envenenado por determinadas corrientes de pensamiento que se instalan en nuestras sociedades y además logran legitimidad jurídica. Estoy hablando, por ejemplo, de la legislación de los principios de cuota, la legislación por cuotas de género, por ejemplo, o por cuotas raciales para ingresar a puestos laborales, tanto en empresas públicas como en empresas privadas. También en el ámbito político, cuando se establece ese régimen de cuotas, se está violentando flagrantemente el principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque el principio de igualdad ante la ley lo que establece es que cada uno de nosotros tenemos las mismas posibilidades, las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas obligaciones si estamos bajo la misma condición y situación. ¿Qué quiero decir? Si alguien pretende ingresar a un puesto de trabajo y a su vez una empresa necesita, requiere mano de obra, pongámosle calificada, se hace un concurso, se llama a un concurso públicamente y las personas que presenten mayores calificaciones en esa prueba, además brindando toda la documentación de su currícula, es decir, de todos sus cursos realizados en X tema, si ese currículum es importante, tiene buenas calificaciones, tiene títulos de grado, por ejemplo, esa persona, y a su vez demuestra experticia, calidad técnica en esas pruebas, un X número de personas que califican mejor son las que tendrían que entrar porque esa empresa tiene que evaluar con racionalidad qué va a ser el personal capacitado para llevar adelante sus desafíos. Y nada tiene que ver si son tantas mujeres, tantos hombres, tantos que son rojos, verdes, negros o blancos. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque eso ya está protegido por el principio de igualdad, donde es transversal, trasciende cualquier tipo de diferencia que se pueda plantear artificiosa o artificial, dado que esas diferencias ya no existen, porque desde los primeros movimientos feministas se lograron esos derechos políticos, esos derechos civiles, y se logró esa paridad o igualdad en lo institucional entre la mujer y el hombre, porque ambos somos ciudadanos con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Inclusive estadísticas dan que hoy por hoy hay más mujeres egresadas de la universidad que hombres. Hay más mujeres, por ejemplo, en Estados Unidos que son empresarias que hombres. La mujer como el hombre puede ser médica, puede ser abogada, puede ser empresaria, puede ser legisladora, puede ser docente. Tiene exactamente los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Puede ser delincuente también.
Él puede cometer homicidio también. Somos iguales ante la ley. Entonces es superabundar o establecer digamos, un argumento falacioso y artificial lo de las cuotas. Pero eso tiene que ver con el trazado de una ideología que pretende hegemonizar al mundo, que fue un tema que ayer tratamos con Mercedes Gil, y hoy no quiero volver a ese tema, simplemente lo toco a modo de una digresión. Pero volvamos al Estado de Derecho, que en definitiva el cometido es establecer un sistema de convivencia en armonía, de acuerdo a lo que las leyes van diciendo. Bueno, los uruguayos vamos viendo que no es tan así, que en los hechos se va violando, se van violando esos principios, se va violando esa convivencia, como ha pasado con el caso del senador Andrade, que flagrantemente ha violado un montón de normas, de principios y de establecimientos legales como para llevar adelante, por ejemplo, la construcción de una casa, y a su vez declararla y regularizar esa casa, digamos, esa construcción en ese padrón. Pero más allá del caso Andrade, hay muchos casos que demuestran lo mismo. Y los uruguayos sé que hoy están de algún modo expectantes, de algún modo desconformes, con el tema también de las auditorías, esperando que surtan sus efectos y que esos efectos sean también ante la ley, ante la justicia en este caso, ante el Poder Judicial. Yo voy a ir a estos ejemplos respecto a lo que significa velar por la seguridad, tanto inmediata como inmediata, y dotar al Estado de estabilidad, esa estabilidad necesaria para consolidar la paz. Esa estabilidad que es fundamental establecer en las instituciones del Estado de Derecho. Las instituciones tienen que funcionar con esa estabilidad. Ahora bien, ¿puede entrar en esta categoría de la seguridad y la paz la denegación de información cierta y transparente a la comunidad internacional sobre un hecho como el COVID-19? ¿Podría encajar en esta definición de estabilidad, seguridad de las Naciones Unidas el virus COVID-19 que escapó del laboratorio de Wuhan, en China, sin avisarle el gobierno chino al mundo entero, o al menos a los países vecinos, que era inminente un peligro de pandemia? ¿Puede encajar en este concepto de seguridad y paz? Acá vengo a nuestro país. Las marchas masivas del 8 de marzo y otras tantas en nuestro, precisamente, Estado de Derecho bajo pandemia. ¿Puede encajar en el Estado de Derecho que consolide un régimen de paz en la convivencia las ocupaciones de FANCAP en el edificio de ANCAP, como las que ocurrieron ayer, cuando está prohibido por decreto y ahora también por ley ocupar empresas y edificios públicos cuando se da una medida de fuerza como la huelga? ¿Puede encajar en este Estado de Derecho que pretende la paz tirar bomba molotov en la oficina del ministro de Industria y Energía? También se altera la paz pública cuando integrantes de esta oposición a este actual gobierno toman la palabra, como lo vemos en reiteradas ocasiones, sea en el Parlamento o ante las cámaras de televisión, y hacen este hecho, este acto, lo hacen con tonos exaltados, o manifestando indignación ante cada una de las medidas que tomó el gobierno en pandemia, por ejemplo, y que sigue tomando. Y pretenden, con estas argumentaciones que tienen este sistemático tono de exaltación y de indignación, establecer algo así como una opinión pública que descalifique la práctica y la experticia del gobierno. Esa es la estrategia que yo visualizo de esta oposición, que es bastante, te diría, malversante, malintencionada. Se habla por ahí, se hacen encuestas de si en el Uruguay existe grieta o no. Y me parece que es plantear un dilema o un debate absolutamente artificial e innecesario. Claro que hay debate. Claro que lo hay. Perdón, que hay grieta. Hay un tremendo resquebrajamiento en la sociedad uruguaya. ¿Por qué? Porque desde una ideología, como lo es la ideología marxista o de izquierda, se plantea un modelo de Estado
que nada tiene que ver con todo esto que estamos diciendo. Se plantea un modelo de Estado que fortalezca las empresas públicas, va de la mano con ello más burocracia, va de la mano con ello clientelismo, un Estado clientelar o prebendario, por lo menos para un sector de la población, no va a responder a ese principio de igualdad ante la ley. Así pasó en el gobierno de Mujica, donde casi 70.000 empleados públicos ingresaron sin hacerse un cálculo racional en la planificación de ese gobierno, si esa tasa de empleo público se correspondía con el incremento del valor económico que el Uruguay producía. Y así no fue, porque el Producto Bruto Interno de nuestro país comenzó a estancarse por allá por los años 2013, 2014, comenzó a tener signos de recesión en algunos sectores de la economía y posteriormente quedó congelado, inclusive en una situación deficitaria a nivel fiscal, con un 5,1% de déficit. ¿Por qué? Porque se da ese modelo de Estado, un modelo de Estado burocrático, pesadamente burocrático, que también conlleva el efecto inevitable, inexorable, de un Estado tributarista, vorazmente tributarista. Ese Estado que debe apelar a los impuestos para poder hacer la transferencia de recursos y solventar la mano de obra pública, y solventar inclusive parte de la infraestructura de la administración central y de algunas empresas del Estado que no tienen fines comerciales, bueno, eso va a pesar en la actividad privada, va a pesar en la economía de mercado, va a pesar en la propiedad privada, tanto de cada uno de nosotros como de empresas, sean muy pequeñas, pequeñas, medianas, y no ya las grandes empresas. En ese sentido, también estamos hablando de un Estado violento, porque ese Estado te está violentando tu propiedad y te está violentando tus ganancias, porque a través de ese diseño tributario es un Estado confiscador. Está quitándote parte de tus ganancias. En nuestro país se calcula que estamos en un Estado con un peso tributario heredado de estos 15 años, bajo aquel diseño que hizo el contador Astori, entre un 44 a un 48% de peso fiscal. Vale decir que lo que un ciudadano uruguayo, un comerciante, un empresario, un profesional produce de riquezas, en ese año el Estado uruguayo le toma de ese 44-48% a través de toda la masa impositiva que le obliga a pagar. Así que imagínate si será delicado el tema de la evasión impositiva que hizo el senador Andrade y si será muy sensible y delicado el tema de la actitud que asumieron integrantes referenciales, referentes del Frente Amplio como la intendenta Cose y como varios legisladores de esa fuerza política. Por lo tanto, no cabe duda que hay grieta. Y esa grieta inclusive es natural que ocurra, porque habemos personas que pensamos de otra manera, que queremos otro tipo de país, queremos otro modelo de país. Inclusive voy a hablar ahora en un ratito ya con el diputado Conrado Rodríguez, porque él preside la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se está en el desarrollo de ese presupuesto, se está en esa rendición de cuentas de este año. Todos ustedes saben que el presupuesto se lo establece por ley, es prerrogativa del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, y es por 5 años, pero cada año se hace una rendición de cuentas, es decir, se ve cómo va marchando ese presupuesto, cómo funciona, y se pueden redistribuir recursos para un área o para otra del Estado. En eso está ahora nuestro país, en esas discusiones, en ese rediseño de la inversión o del gasto público. Y yo quiero hablar con el diputado Conrado Rodríguez respecto a estos temas, ¿no? Ese peso tan tributarista que heredamos y a su vez también que le explique un poco a todos ustedes que esta ley de urgente consideración en verdad es la cuarta ley, no es la ley original que presentó el presidente de la República. También potestad exclusiva o prerrogativa del Poder Ejecutivo por nuestra Constitución. Esta ley de urgente consideración, en su primera versión, lo que establecía era la creciente, digamos, privatización de actividades que hoy son públicas y a su vez también desmantelar los monopolios, desmonopolizar, por ejemplo, lo que ahora está en esta discusión y que pone a muchos uruguayos en el territorio de la bronca, de la calentura,
como el incremento de los combustibles, desmonopolizar a esa empresa que se viene, bueno, hace años mostrando como una empresa ineficiente, que la fundieron, que gastaron más de 900 millones de dólares que tenemos que estar solventando los uruguayos, y que produce un combustible no de muy buena calidad y a su vez caro. Bueno, en ese primer proyecto se planteaba ir más hacia una economía de mercado, abrir más el país a la economía de mercado. Muchos legisladores entendieron que eso no era oportuno, que un cambio brusco contradice la tradición uruguaya, contradice la idiosincrasia uruguaya y que quizá hubiera sido perjudicial. Si bien muchos legisladores están de acuerdo en el fondo del concepto, este ya es un concepto, si vos querés, más de filosofía económica, que puede ser discutible, pero muchos legisladores, incluso del Partido Colorado y también de Cabildo Abierto, estaban de acuerdo en el fondo, pero no en la forma de hacerlo, así tan bruscamente, sino darle un proceso gradual. Bueno, esto que te estoy diciendo al final, darle un proceso gradual, nos está hablando de encaminar el país hacia otros rumbos, hacia otro horizonte. Un Uruguay que tenga menos peso fiscal, que el Estado esté menos presente en nuestras connaturales actividades individuales de emprendedores, de creativos, de innovadores, en cualesquiera de las áreas en la que nos desarrollemos. Ese es el país que uno quiere. El país que sí nos proteja, que sí regule, que sí dé el marco legal correspondiente, que fiscalice, que controle, y que se haga responsable de ese control de cómo nos comportamos como individuos o también como empresas, como personas jurídicas. Pero no un Estado que sea papá, mamá, que sea un Estado juez, gendarme, es decir, que nos haga las leyes, que nos juzgue, que oriente las políticas públicas, que nos proteja, que nos brinde seguridad, pero que además sea empresa, ¿no? Queremos el Uruguay parece un país empresa. Muchos uruguayos, digo muchos y yo me saco de esto, están acostumbrados al Uruguay empresa, al que todo le reclamamos, todo le pedimos y le pedimos también más fuente de trabajo. Así se comportan los sindicatos en nuestro país y así se comporta el PIT-CNT como fuerza organizadora de todos los gremios y sindicatos que están concentrados en esa central sindical, que es una especie de confederación sindical del Partido Comunista, ejerciendo esa fuerte o fortísima presión ideológica en este país. Ese es otro tema también a ir desarrollando y analizando, porque plantea un país muy, muy dividido y a su vez hay precisamente muchos palos para ponerle a esa rueda de un Uruguay que quiere ir por otro camino, por el camino de la apertura a los mercados, por el camino de un mercado más consolidado, más fortalecido, y en el cual están planteadas muchísimas inversiones. Por ejemplo, Google considera que viene a invertir acá un parque tecnológico porque Uruguay es un país muy acelerado, celérico en el trámite, digamos, de los conocimientos informáticos. Considera que Uruguay es un país muy adecuado para ello. Alemania considera que es un país muy propicio y adecuado para la producción de energía como el hidrógeno verde, que es la energía que se viene ya a instalar en el mundo como energía para el transporte, para el movimiento de actividades también empresariales, para industrias, por ejemplo. Es el país en el cual Volkswagen viene a instalar su planta para fabricar autos por primera vez enteramente eléctricos y así entonces generar desde acá un mercado que puede ser un mercado exportador, por lo menos a nivel regional. Por lo tanto, hay un montón de cosas a analizar. Uruguay es el país que tiene hoy en el territorio de la controversia la inversión de Catón Nací, ¿no? Así se pronuncia, lo digo así porque descubrí que se pronuncia así, es en el flamenco belga. Todos decimos acá Catón Natí o Catonati, Catonati. Es Catonasi, ¿no? Catonasi creo que es la pronunciación correcta, de esa empresa belga, ese grupo económico, que bueno, tiene sus discrepancias el contrato, lo estamos viendo con la doctora Silvia Echevarne, el próximo lunes nos va a comentar un montón de temas vinculados a ello, pero está moviéndose también una mega inversión en el país. Por lo tanto, hay un nuevo modelo con este tipo de gobierno, porque es otra filosofía de pensar el Estado. Vamos a una pequeña pausa, si te parece, Maxi, y ya tomamos contacto entonces con el diputado Conrado Rodríguez, diputado por el Partido Colorado, y a su vez preside la Comisión de Hacienda y Presupuesto.